iglesia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano, porque después de este memorial nos gozamos todos, creo que fue una experiencia, podríamos decir, sobrenatural. Tuvimos este encuentro con nuestro Señor y nos edificamos, pues ya en este sábado, la primera vez, creo yo, que de los 13 años que tengo de estar bautizado, que el memorial cae en un día sábado. Y eso fue un día hermoso, hermano, porque es el día que nuestro Dios ordenó para que nosotros le adoráramos. Entonces, por esa razón nos sentimos muy gozosos de todo. Antes de orar, hermanos, también me voy a permitir, con el permiso de ustedes, enviar un saludo a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por internet, que reciban un saludo de paz por parte de la amada iglesia, donde les decimos que esta es la iglesia de Dios, que sea pequeña, sea despreciada, pero este es el pueblo de Dios. Y a los hermanos que no los conocemos, desde aquí les decimos que los amamos porque estamos unidos en el Espíritu del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema, hermanos, de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos muchos principios. Como están en culto. Por ejemplo, no están así recopilados y nosotros los estudiamos así en una compilación del principio, pero estudiando la palabra nos encontramos con muchos principios. Por ejemplo, el principio de la imitación. Cuando el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Debemos de imitar, pero lo bueno. Para aquellos hombres que imitan a Cristo, pero el centro es imitar a Cristo, de un solo. Así es. También tenemos el principio de la cosecha, ¿verdad? Nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es un principio. El principio de que nadie se presenta con las manos vacías delante de Dios, también es un principio. No es como una ordenanza levítica, sino que es un principio. Entonces hoy vamos a estudiar un tema que se titula el principio de la sujeción. Pero primero, hermanos, les invito que por favor me acompañen en una corta oración. Excelentísimo y bondadoso Padre Celestial, que habita en las alturas de los cielos. Señor bendito, estamos aquí en esta tarde de este santo sábado, Señor, para darle las infinitas gracias por habernos permitido participar de un memorial más, Señor, por obsequiarnos la vida, aún sin merecerla, Padre. Por su amor y su misericordia estamos aquí y le agradecemos la oportunidad de que nos permite servirle, Padre, y de compartir su sana doctrina, Señor, con esta su iglesia, la iglesia de su Hijo amado Jesucristo, Padre, para la cual pedimos una bendición, Señor, que cada día todos nos amemos más, que todos estemos en paz, en obediencia, Padre, para estar preparados para ese encuentro glorioso con su Hijo amado Jesucristo, al cual pretendemos lograr, Señor, y apelamos a su misericordia para que así sea, Padre. Bendiga este mensaje, que sirva para la necesaria edificación de cada uno de los que estamos aquí, pero que por sobre todas las cosas, Señor, sea glorificado su santo nombre en todo momento y en todo lugar. Este culto es dedicado a usted, Señor, y todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos humildemente conforme a su voluntad, en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador, su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, les decía que, ¿verdad?, en la palabra de Dios hay muchos principios, pero hoy, pues, con el Espíritu del Señor, ¿verdad?, pienso que el Señor nos inspira para que prediquemos a su iglesia. Entonces, es conveniente, pues, hablar del principio, hermanos, de la sujeción. Fíjense que en todo momento, hermanos, nosotros debemos de tratar de estar sujetos en muchas circunstancias y en muchas situaciones. Fíjense que hay hogares, hermanos, donde el padre le quita la autoridad a la madre, o viceversa, la madre le quita autoridad al padre, y entonces los hijos no saben a quién sujetarse.
Los hijos no saben quién tiene la autoridad y la desconocen. ¿Y qué termina pasando, hermanos, cuando un niño no reconoce autoridad o una niña no reconoce autoridad, hermanos? Hay una confusión y crece siendo, como lo dice la palabra, un animalito, ¿verdad? Un animal, bestia bruta, dice la Escritura en algunas partes, ¿verdad? Aunque suene duro, pero así cataloga nuestro Dios a las personas que no le obedecen. Entonces, si ese niño o esa niña creció así, sin ninguna rienda, sin ninguna sujeción, pues entonces no se va a sujetar en ningún lugar. Va a tener problemas en la escuela, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas con su cónyuge, va a tener problemas con sus hijos, porque ese principio que nuestro Dios deja plasmado en su palabra no lo conoce, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, les digo y les repito, debemos de tratar de estar sujetos. Y por eso nuestro Dios nos da un principio. ¿Por qué, hermanos? Porque en la iglesia debe haber organización y disciplina. En la iglesia no venimos nosotros a hacer nuestra voluntad. El Señor le dijo al apóstol Pedro: antes ibas donde querías, pero ahora, dice, otro te seguirá. Ya no vas a hacer tu voluntad. Realmente el Señor nos hace libres, pero del pecado. No nos da un libertinaje donde nosotros confundimos la libertad que nos da nuestro Dios, que es la del pecado, con lo que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Entonces en la iglesia ya nuestro Dios pone límites y pone parámetros para que nosotros nos rijamos por los mismos y que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. Imagínense que en la iglesia se hiciera de acuerdo a nuestra voluntad, que fuera una forma de gobierno democrática, por decirlo así, donde todo el pueblo tuviera injerencia en las cosas de la iglesia. Imagínense qué caos. ¿Qué problema sería, hermanos? Hasta para pintar la iglesia, por poner un ejemplo. No, a mí me gusta el morado, a mí me gusta el verde, a mí me gusta el amarillo, a mí me gusta el rosado. No, mejor el azul, es que el azul. Y así por el estilo, hermano. Sería un caos. Y acuérdense, hermanos, que el pueblo de Israel en su momento despreció el gobierno de Dios, el gobierno teocrático, y quiso hacer su voluntad, y Dios les permitió que tuvieran reyes, aunque ya habían sido advertidos que si tenían reyes iban a sufrir tal y cual consecuencia. ¿No es así, hermanos? Así es. Y muchas veces es difícil porque uno considera que tiene cierta preparación o que tiene ciertas habilidades que deberían de ser tomadas en cuenta, o que tiene cierto conocimiento que puede servir mucho. Indudablemente, hermanos, esas cosas sirven en la iglesia, pero nosotros debemos de hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo: el que cree, ¿cómo, hermanos? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de sí. Pero ¿cómo dice, hermanos? Como dice la Escritura. Y ahí vemos la sujeción que nosotros debemos de tener. Porque no solo porque usted esté preparado, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán estudian administración educativa. Entonces ellos se preparan para dirigir centros educativos, para administrar y para dirigir. Esa es su formación humana. Indudablemente eso va a servir en la iglesia. Claro que sí. Pero se van a hacer las cosas no como usted fue formado, sino como dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces, esto, hermanos, el texto base de este mensaje lo tenemos
en la epístola a los Efesios, en su capítulo 5 y versículo 21, solo vamos a leer la primera parte, que nos dice así: sujetados, dice la Escritura, los unos a los otros. Este versículo lo vamos a dejar para el final, para leer la otra parte, ¿verdad? Pero al principio nos dice: sujetados los unos a los otros. En la iglesia debemos de estar sujetos los unos a los otros. Ah, no, yo no me voy a sujetar a este. A mí me parece que este no es el indicado, no es el idóneo para tal o cual ministerio. No, no es así, hermanos. No es lo que usted piense, sino lo que Dios designe. No es lo que yo piense, sino lo que mi Dios ordena. Y ese fue el problema que tuvo una vez el profeta Samuel cuando iba a ungir a un rey, al segundo rey sobre Israel. Y llegó a la casa de Isaí y empezaron a llamar a los hermanos, el primero, el mayor, ¿verdad? El primogénito, el más alto, el más grande. Y el Señor le iba diciendo a Samuel: no, este no es. Hasta que mandaron a llamar al más pequeño, al menor, que era el pastor del rebaño, de las ovejitas, y se lo trajeron. Y le dijo el Señor: este es. Porque Dios no mira su estatura y su parecer, sino que Dios, ¿qué mira, hermano? El corazón. Y eso, fíjense, hermanos, que eso que les comentaba al principio, cuando una persona crece sin ese principio de sujeción, tiene problemas en todos lados. No solo en la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Y llegan a los, por ejemplo, a los grupos, ¿verdad?, donde se reúnen, por decir algo, un partido político, y ¿qué hace? Termina dividiéndola. Eso. Y así en la iglesia también se ha dado que hay hombres que por poder terminan dividiendo la iglesia, porque nunca aprendieron a sujetarse. Y pensaron en su corazón y en su razonamiento que ellos estaban actuando bien y que se debían hacer las cosas como ellos consideraban. Y fue su fracaso. Y en la palabra de Dios tenemos ejemplos, hermanos, de esas desobediencias. ¿Puede cambiar la siguiente diapositiva, mi hermano? La siguiente, mi hermano, por favor. Vamos a definir primeramente qué significa la palabra sujeción. Esto según la Real Academia Española, ¿verdad?, que es la que rige nuestro idioma, o la que se encarga de del uso correcto de nuestro idioma, que es el español. Dice así: es la acción de coger o agarrar con fuerza a una persona o a una cosa de manera que no se mueva ni se caiga o se escape, ¿verdad? Eso es sujetar. Pero para nosotros, en la palabra de Dios, la sujeción significa respeto u obediencia. Fíjense bien. Tenemos ahí respeto u obediencia. Y tenemos ejemplos, hermanos, de una insumisión o de una insurrección, o una persona que no se sujeta, y eso lo encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículos 10 y 11. Nos dice así: y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, dice, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de, ¿qué dice ahí, hermanos? Del Señor. Se ha visto casos en la iglesia, hermanos, de personas que hablan mal de las potestades superiores y ni entienden, dice la Escritura, de lo que están hablando.
A veces uno deja que la lengua sea ligera y habla cosas que ni entiende, ni razona, ni nunca le han sido enseñadas. Y otro principio, hermanos, es el principio de la enseñanza, por ejemplo. Iba aquel eunuco de Candace de adorar de Jerusalén y venía leyendo el libro, el rollo del profeta Isaías, y se le acercó Felipe, el evangelista, y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: no entiendo si no hay quien me enseñe. En la iglesia hay enseñanza, debemos de ser enseñados. Pero a veces uno, dejándose guiar por la carne, por sentimientos personales, por pasiones propias, entonces suelta la lengua y habla cosas que no debe. Y cuando uno habla cosas que no debe en la iglesia, comete un pecado. Cuando habla de las autoridades, o cuando no se sujeta a las mismas, y ese pecado se llama el pecado de la murmuración. Y los hermanos de Moisés fueron llenos de lepra. ¿Por qué, hermano? Porque hablaron de Moisés. Porque no pudieron apreciar la sujeción que debían de tener, porque Dios a él lo escogió para que guiara al pueblo, que lo sacara de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Y hablaron mal de él. Y aquí dice la escritura que ni aun los ángeles, que son superiores al hombre, lo dice aquí, en fuerza o en potencia, se atreven a proferir juicio de maldición contra él. Pero uno de hombre, que es inferior a veces, sí habla cosas que no debe, y no se sujeta a la palabra de Dios o a quienes debe sujetarse. Entonces ese es un ejemplo de desobediencia o de insumisión. Podemos pasar a la siguiente, hermanos. Pero también tenemos, hermanos, el ejemplo que debemos de seguir. Un ejemplo perfecto de obediencia y de sujeción, que lo encontramos en la epístola a los Filipenses, en su capítulo 2 y versículos del 5 al 8, que nos dice así. Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8, que nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta ¿dónde, hermanos? Hasta la muerte. Y muerte, dice, de cruz. Hasta la muerte en un madero. Así de sujeto fue el Señor Jesucristo. Así de obediente fue el Señor Jesucristo. Tanto respeto le tenía el Señor Jesucristo, nuestro Dios, que obedeció a su voluntad y murió colgado en un madero o en una cruz, como dice aquí. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Y ahí dice allá en Pedro: y ejemplo tenemos para que sigamos, dice, sus pisadas. A Él, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de Cristo, que se sujetó, o obedeció, o respetó tanto a Dios hasta la muerte. Ahora, ¿a quiénes debemos de sujetarnos nosotros? Ahí tenemos una pequeña lista ahí, hermanos, que vamos a comenzar diciendo que nosotros como iglesia estamos sujetos a Cristo. Vamos a volver a la epístola a los Efesios en su capítulo 5 y versículos 24, 23 y 24. Dice: porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que le da la salud o salvación al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿A quién está sujeta la iglesia, hermanos? A Cristo. La primera sujeción que nosotros debemos de tener, hermanos, como iglesia, es a Cristo. Porque si no nos sujetamos a Cristo, entonces no somos el cuerpo de Cristo. Porque la cabeza dirige al cuerpo, no el cuerpo a la cabeza. Así nosotros estamos sujetos a Cristo.
y las cosas andan bien y andamos en bendición. Otro ejemplo, hermanos, dice aquí a los ministros o a los pastores. Vamos a ir a Hebreos en su capítulo 13 y versículo 17. Que nos dice de la siguiente manera. Epístola a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, y que dice ahí, hermanos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. ¿A quién se debe también sujetar la congregación, hermanos? A los ministros, a los pastores, a los ancianos también. O sea, anciano es ministro, así se puede interpretar, a obispo, presbítero, ¿verdad? Hace referencia a ministro, que es siervo. Así, en otras palabras, es el siervo de Dios. Así nos dice la palabra que nos sujetemos a ellos. ¿Por qué razón, hermano? Dice, porque ellos van a dar cuenta de cada uno de nosotros. Tienen esa responsabilidad. Entonces nosotros, para colaborar con esa responsabilidad, ¿qué debemos de hacer, hermano? Sujetar. Para que ellos no gobiernen, no gimiendo, no quejándose, Señor, qué pueblo tan rebelde, como lo hacía el pueblo de Israel con Moisés, que se le decía una cosa y ellos hacían otra. No podemos estar así, hermano, ¿verdad? Y aquí voy a tocar un poquito, un punto, mejor dicho, un tanto delicado. Fíjense bien, fijémonos bien, hermanos, porque en la iglesia hay un grupo de ancianos o de ministros que son un cuerpo colegiado, son un órgano colegiado, un ente colegiado, que toman las decisiones en la iglesia, y no las toma uno, sino que las toman entre tres. Por ejemplo, aquí en la central tenemos 3 ministros. Ellos 3 son los que deciden el rumbo que ha de tomar la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué decimos eso? Vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 15. Versículo 28. Nos dice así: que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué dice y a nosotros, hermano? A los apóstoles. Porque está hablando de los apóstoles. Son un grupo colegiado, son 12. No es uno, porque uno solo Cristo. Uno es Dios. Pero en la iglesia los ancianos gobiernan. Y fíjense cómo les dice a la iglesia: que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. Pasadla bien, dice la. Entonces, entre todos, acordados, guiados por el Espíritu Santo, que estas cosas son las que la iglesia debe de abstenerse. Colegiado. No es uno que toma las decisiones, sino que entre todos. Entonces yo no puedo ir a donde un hermano ministro y decirle: hermano, vamos a hacer tal cosa. Sí, la vamos a... No puede autorizar de un solo, porque es un cuerpo colegiado. Entonces las cosas se tramitan entre los 3. Y se debe respeto a los 3. Y a los que el Señor ponga, no sé a quiénes. Y así se hacen las cosas en la iglesia de Dios. Entonces debemos de obedecer. En el hogar, pues ya sabemos que el varón es la cabeza, ya se leyó, ¿verdad? También tenemos en el hogar, hermanos, a los padres. Los hijos deben obedecer a los padres, porque inclusive hay una profecía que da el apóstol Pablo a Timoteo, donde dice: en los postreros tiempos habrán hijos desobedientes a los padres. Pero eso no debe aplicar en la iglesia. Eso es para los que no tienen el temor de Dios. Pero el niño que ha crecido en la iglesia, el joven que ha crecido en la iglesia,
debe respeto y obediencia y sujeción a sus padres. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a ir a la epístola a los Colosenses, su capítulo 3 y versículo 20. Que nos dice así: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cómo dice ahí, hermanos? En todo, porque esto, ¿cómo es, hermano? Agrada al Señor. Ah, no, es que mi papá es de la antigua piedra, dice. Es de la escuela clásica. Y ya no me entienden mis necesidades, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero experimentar. Papá, quiero ir a aquella fiesta, quiero ir al cumpleaños, me invitaron a una despedida del colegio. Y si el papá considera que el hijo no debe de ir, ¿cuál debe ser la actitud del hijo, hermano? No ir. Ah, no, yo, ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? Mi papá, mi mamá. Mi mamá ni sabe dónde está parada. Usted o yo, el que no sé dónde estoy parado. Si tomamos ese tipo de actitud. Los hijos de los jóvenes, perdón, o los niños de la iglesia de Dios deben de obedecer a sus padres. Generalmente el padre que ama a su hijo, hermanos, nunca le va a dar un consejo para el mal. Y si su padre, o mi padre y mi madre, ¿verdad? Yo no tengo padre en la carne, pero tengo mi Padre Celestial, y me dan un consejo, es para que yo lo tome, para que yo me sujete, para que hayan normas en el hogar. Hijo, usted va a entrar aquí a las 8 de la noche y nadie tiene que estar afuera. Y viene a las 10. Matan, dicen las noticias, matan 3 jóvenes que estaban afuera platicando, dice. ¿Por qué? Porque eran las 10 de la noche y el padre o la madre le había dicho que llegara a las 8 y eran las 10 y le había pasado 2 horas. Entonces se murió de balde, dice, se fue ahí porque andaba con una amistad que a saber en qué cosas andaba y lo mataron. Así suele ocurrir. Pero en los hogares de la iglesia de Dios, cuando hacemos las cosas con sujeción a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad que nosotros tenemos, antes que a los hombres, porque si aún un ángel del cielo, dice la Escritura, o alguno de nosotros, dice, hablando de los apostolados, os anunciara otro evangelio diferente del que ya hemos recibido, dice, sea anatema, y no se le obedezca. Pero en los hogares nuestros, que hacemos la voluntad de Dios y nos sujetamos, entonces estas cosas no ocurren. Y los hogares son bonitos, aunque no nos guste. Hay muchas cosas que a nosotros no nos gusta, como carne. Obedecer, sujetarnos no nos gusta. Pero si Dios lo dispuso, es por el bien nuestro. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene un propósito para todo y para todos. Y gracias a Dios nosotros encajamos en su propósito. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Sujetarnos a Él, para que en la vida nos vaya bien. En el trabajo también, hermanos, aquí en el versículo 22, nos vamos a ir más abajo, nos dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como dice ahí, hermanos, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa o la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Entonces nosotros, hermanos, también en el trabajo debemos de ser sujetos. Ah, no, es que ese jefe es un déspota, ese jefe es aquí, es allá. Aunque sea un déspota, aunque sea una persona que no entiende de razón, que sea una persona irracional, porque hay jefes que por el hecho de que son jefes, el siervo tiene que obedecer y punto. Entonces, aunque sea irracional, nosotros vamos a sujetarnos, hermanos, porque es como que nos estemos sirviendo al Señor. Así dice. Porque por nuestra conducta nosotros podemos adornar la doctrina del Señor o la enseñanza del Señor, o bien la podemos echar a tierra y avergonzar el nombre de Cristo. Siendo trabajadores que llegamos a las 8 cuando la hora de entrada es a las 7. Y después uno quiere exigir derechos que no
que no le corresponden, porque también cada derecho tiene un deber que cumplir. Entonces los hijos de Dios no somos respondones, somos obedientes, somos los primeros en llegar, tratamos de ser los últimos en ir, de ser ejemplo, de no andar hablando chabacanadas, de estar trabajando, ¿verdad?, en lo que podemos, y si tenemos un momento libre, pues buscar qué hacer. Si hay trabajos que no hay que hacer, fíjense, pero hay que buscar uno. No, es que no me han asignado funciones, no tengo nada que hacer, pues busque qué hacer. Fíjense que yo aprendí mucho de mi papá en la carne, porque él pues llegó a tener sus negocios, sus empresas, y fíjense que él se iba a las 5 de la mañana, se iba para el trabajo, para su negocio él, y él se iba a abrir y se ponía a limpiar los estantes y se ponía a barrer y a trapear. Y entonces yo una vez le pregunté, le digo, papá, ¿y entonces por qué usted le paga a esta muchacha para qué hacerle? Porque yo, dice, tengo que enseñarles a ellos con el ejemplo. Y yo soy un hombre trabajador que me gusta el trabajo. No voy a venir a las 5 de la mañana, me dice, aquí a hacer nada. Tengo que ponerme en actividad, hacer algo. Bueno, y ahora que leo yo estas cosas en la palabra del Señor, debemos de ser ejemplo o buscar la excelencia, como nos llamaba nuestro hermano ahí. Que para el Señor las cosas deben ser excelentes. Entonces debemos de ser siervos excelentes, trabajadores excelentes, para que en la vida nos vaya bien. Excelencia académica. Porque imagínense, a veces, hermanos, se suceden algunas cosas. Nosotros no celebramos ese tipo de cosas, para nosotros no hay ninguna celebración, pero el mundo celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de un montón de cosas. Pues en mi trabajo les voy a comentar, hermanos, que pues se llegó el Día del Padre, ¿verdad? No llegó nada, llegaron como 10 padres, hermanos, los muchos creo. Pues ahí se les hizo una presentación, los niños ahí, cada grado hacía su presentación, hermano, y aquello insípido, desabrido, que los padres dijeron, y para esto nos llamaron, mejor me hubiera ido a trabajar. Y que eran sus propios hijos. ¿Pero por qué? Porque no había excelencia. Nadie se dedicó, incluyéndome a mí, a tratar de mostrar algo bueno, ¿verdad? Para que el padre dijera, bueno, qué bonito estuvo mi hijo, qué bien actuó, qué bien lo hizo. Imagínense cuando nosotros presentamos una ofrenda al Señor, si no es excelente. Y dice que Abel presentó un sacrificio más excelente que el de Caín. Entonces Caín también trajo del fruto de su trabajo, ¿verdad? Al Señor le trajo una ofrenda, pero fue algo que trajo así, le voy a llevar esto. Mientras que Abel se fue y buscó el corderito, el más perfecto, que no tuviera ningún defecto, y lo ofreció a Dios, lo más grueso de su rebaño, y se lo presentó a Dios. Entonces, así debemos de ser nosotros, buscar la excelencia en todo, hermanos, para que la doctrina del Señor no sea blasfemada, sujetándonos los unos a los otros. Vamos a ir terminando, hermanos, con Primera de Corintios en su capítulo 15, Primera Epístola a los Corintios, perdón, en su capítulo 15, versículos 27 y 28, que nos dice así: porque todas las cosas, hablando de nuestro Dios, sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Cristo sujeta todas las cosas en el milenio, ¿verdad? Pero dice que aún Él se sujeta al que le sujetó todas las cosas a Él, dice el versículo 28. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetadas, entonces también Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. ¿Cristo cómo es entonces, hermano? Sujeto. Y en su gobierno sujeta todo, hermanos, ya sea en el milenio como en su iglesia. Todo está sujeto a Él. Pero en el milenio, cuando termina su reino de 1000 años, hermanos, viene también y dice, llegó la hora de que yo también me sujete. Y no es que Él no está sujeto, porque siempre está sujeto,
Pero el reino te lo voy a sujetar a ti, Padre. Y se lo entrega. Aquí está. Un hijo sujeto, como cada uno de nosotros debe ser sujeto. Y entonces, vuelvo a repetir, la iglesia anda en paz y en armonía. Qué lindo, hermanos, es eso. Y qué lindo es que hemos llegado a un estado donde ya no hay problemas, donde nos reunimos como iglesia y no tenemos problemas, porque estamos conscientes de que debemos de estar sujetos los unos a los otros. Y vamos a terminar con el último versículo, como les había prometido, hermanos, que se encuentra en Efesios, en su capítulo 5. Les dije que lo íbamos a volver a leer, pero esta vez lo vamos a leer completo. Versículo 21, lo vamos a leer completamente, hermanos. Y nos dice así: sujetaos, dice ahí, hermanos, lean conmigo, los unos a los otros. ¿En qué, hermanos? ¿O por qué? ¿Por qué razón? Dice, en el temor de qué, hermanos. De Dios. ¿Por qué me sujeto yo a mi hermano Virgilio Valeriano? ¿Verdad? Ministro. ¿Por qué me sujeto? Porque Dios lo designó a él como ministro. Y entonces, como yo le tengo temor reverente al Señor, entonces yo me sujeto. Así funcionan las cosas en la iglesia. No, yo pienso, no, usted no piensa, usted obedezca. Yo obedezco también. Y así vamos a hacer una iglesia victoriosa, una iglesia ejemplo, una iglesia poderosa, donde todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y paz a todos ustedes.